¿Qué hubo? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a nuestra segunda temporada, primer capítulo de nuestro programa. Tanto tiempo, somos Facundo y Augusto, ahora en quinto año de Derecho en la Universidad Católica, esperamos que sea el último, algunos con un pelo más corto, y la verdad nos encontramos nuevamente para hablar lo que siempre hablamos en este nicho, que es particularmente política universitaria y también algo de política nacional. Bueno, Augusto, como decíamos, hace harto rato que no nos vemos, así que tenemos hartos temas pendientes desde hace bastante tiempo. Sí, la verdad es que han pasado muchas cosas entre medio, pero para hacer un resumen ejecutivo yo creo que lo más importante es tomar un poco lo que son los resultados que dejan bastante que decir, eh, que reflejan mucho lo que es la realidad nacional hoy en día, que algo vamos a conversar de eso, de lo que viene siendo la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. Particularmente la elección que se hizo a finales del año pasado para elegir nueva directiva y bueno, también lo que es una especie de senado universitario, los consejeros territoriales al respecto. Bueno, ahí la principal noticia, además de que el NAU volvió a ganar la federación, es básicamente el desfonde de votantes que tuvo el movimiento gremial. Sí, la verdad, bueno, los resultados dejan bastante que desear para una persona que piensa como nosotros y que como probablemente las personas que nos están viendo, porque si no me equivoco creo que es la primera vez en la historia de la universidad que la izquierda, algunos dicen centro izquierda, yo para mí toda izquierda es mala, eh, en el fondo da lo mismo el matiz, haya ganado en primera vuelta dentro de lo que es la universidad. También vale decir que dentro que haya sacado en el fondo la mayoría en lo que es el consejo universitario da mucho que desear. Y una mayoría bastante contundente. Claro, si no me equivoco es el 80% de los votos que sacó en primera vuelta, lo cual yo creo que es un tema o una crítica que hay que planteársela o que hay que analizarla. Ahora, Augusto, la verdad es que a mí no me llama tanto la atención el resultado del NAU. Siempre en el segmento más joven y universitario, siempre ha sido bastante preponderante, y uno lo ve en las elecciones, con lo que ha sido el auge del Frente Amplio. Ese es especialmente el nicho de votantes que ellos tienen. A mí lo que más me llama la atención es la pérdida de votantes que tuvo el movimiento gremial y que si que uno analiza los resultados de esta elección con la elección anterior, no se fueron a los otros movimientos de centro o de centro derecha. Sí, así es, porque acá, bueno, estudiamos, hicimos la pega, y acá tenemos los resultados de las últimas elecciones anteriores, en el fondo, a la que se Claro. realizó el año pasado. O sea, la elección del año 2021, el movimiento gremial sacó 3.600 votos, cercano al 23%, y en la elección pasada sacaron 1.700 votos, o sea, prácticamente 1.900 votos menos. Y si es que uno se fija en los resultados, Solidaridad prácticamente saca la misma cantidad de votos, Avanzar, que uno dice, bueno, quizás podría haber tomado el voto más liberal, que de repente vota por el movimiento gremial, tampoco vio un incremento en su base de votantes. Entonces la pregunta es, ¿dónde están esos votos? ¿Dónde está esa gente que ya no votó por el movimiento gremial y cuál crees tú que es la causa de esto? Es una muy buena pregunta, y si la supiera responder sería presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. Yo Pero, creo que igual hay un par de diagnósticos que uno puede de todas maneras, usar. eh, bueno, esto, a ver, yo creo que hay que partir encauzando el tema desde el punto de vista de que, en primer lugar, este mal resultado no se ve en un fenómeno de una mala lista, de malos candidatos, por ejemplo. Porque si hubiese sido malos candidatos, o a lo mejor candidatos que no son del agrado del público objetivo votante de la derecha universitaria, el problema en el fondo no se hubiese replicado en lo que fue la elección de consejeros territoriales, que son la especie del parlamento universitario que nosotros tenemos en la Universidad Católica. Porque si tú ves en el fondo los resultados de la lista y los resultados en el fondo que tuvo la derecha universitaria dentro de lo que es el Consejo de la Federación, es un resultado bastante coincidente, bastante coherente. Entonces, acá el problema en el fondo va mucho más allá que un mal candidato, mucho más allá que a lo mejor un mal proyecto. Yo creo que es un problema mucho más de fondo en cuanto a que, como tú decías bien hace un rato, ha habido un desfonde
ha habido una especie de desfondamiento, un desfalco en el fondo en cuanto a los movimientos y en cuanto a las inquietudes de la derecha universitaria. Sí. Yo en ese sentido me da un poquito la impresión de que hay una falta de proyecto al final del día. Que uno lo echa de menos durante el año y no solamente en la época de elecciones que se empiecen a mover, sino que efectivamente tengan actividades durante todo el año donde se hagan visibles, cosa que la izquierda ha hecho muy bien y gracias a eso resucitó hasta las juventudes comunistas dentro de la universidad, teniendo ya incluso representantes del consejo. Cosa que a mi juicio me parece algo aberrante. Yo tengo un pensamiento gremialista, más no soy gremial de la Universidad Católica por distintas razones. Y la verdad es que el resurgimiento de partidos políticos dentro de la universidad es algo que me choca. Es algo que me choca fuertemente por el tema de que es una instrumentalización de la política universitaria, cosa que no debería ser así. El fin último de la política universitaria, a mi visión, son los estudiantes, no una política electoral como la Juventud Comunista. Y bueno, también está Convergencia Social hoy en día en la universidad, que probablemente es producto del efecto Boric en el gobierno, que trata en el fondo de generar apoyo de distintos campos de la universidad. O sea, yo creo que no es una mera coincidencia de que Boric esté en la moneda y tenga una base de apoyo de la Universidad Católica fija, como un partido. Yo creo que eso es gente financiada por el... No Bueno, sé si sí, se puede. convengamos que la gran mayoría, y nosotros ya lo hemos tratado, de lo que es los dirigentes de la misma época dorada de Boric, gran parte de ellos sale del movimiento universitario, gran parte de ellos sale también del NAU, pero quería volver a gusto al tema que estábamos hablando nosotros de la falta de proyecto y en ese sentido un cierto descontento que se puede percibir. Y yo creo que también se puede hacer un puente hacia lo que es la situación política a nivel país, a nivel nacional, con lo que está pasando en estas elecciones que se nos vienen ahora. Sí, la verdad es que eso es un muy buen análisis en el fondo que se puede hacer a partir de los resultados universitarios porque, bueno, basta con ver que generalmente los resultados, bueno, no es por ser autorreferente, pero los resultados de nuestra universidad se suelen ver replicados en el fondo del país, como lo es el caso del rechazo, que Pero es... con el matiz que hacíamos antes de que al final la juventud siempre tiende a votar más. Exacto, sí, es verdad. Pero particularmente yo creo que, a ver, hay una gran diferencia de la realidad nacional versus lo que nosotros estamos viviendo en la universidad. Porque como bien tú decías, en la universidad ahora tenemos una falta constante de proyecto. Tenemos 2000 votos que en buen chileno están guachos por ahí. En el fondo están sin una representación política de carácter efectiva. Esos 2000 votos que perdió el movimiento gremial este año son votos de derecha que probablemente piensan como nosotros, piensan como nuestros espectadores, pero que lamentablemente no se sintió representado o ya no se siente representado por el movimiento político, no es solo por el candidato, sino que no se siente representado por su sector. Y eso es un problema en el fondo que yo creo que vivimos en el fondo en la política nacional, pero que el Partido Republicano ha sabido encauzar, bueno, prácticamente desde el momento en que nace. Y, Sí, no, en ese sentido también hacer el paralelo con la elección de ahora, yo lo relaciono un poco también a esa falta de ambiente electoral que uno puede ver. Donde uno ve, por ejemplo, campañas, uno ve las calles tapizadas, por ejemplo, de palomas, por ejemplo, de Gloria Hood, de Rodrigo Delgado, pero por ejemplo no el Partido Republicano y en las encuestas a las que tiene acceso ya la opinión pública, bueno, se ha visto que el Partido Republicano lo más probable es que va a tener un candidato, un consejero ya electo, probablemente será el partido más votado. eh, y claro, y uno ve que al final el proyecto de lo que son los partidos tradicionales de Chile Vamos eh, no hace sentido. No hace sentido al igual que no lo hizo el proyecto del movimiento gremial o lo que se podría denominar el proyecto del movimiento gremial dentro de la universidad. y yo no metería solamente en el saco el movimiento gremial, yo también metería solidaridad y avanzar. Porque, a ver, solidaridad puede que haya sacado más votos que el movimiento gremial este último año, pero lamentablemente, de acuerdo a como vemos, de acuerdo a las estadísticas, solamente creció 100 votos. En el sentido de que capacidad de crecimiento yo no le veo mucho más, siendo que no fue capaz en el fondo de adoptar esos 2000 votos que perdió el movimiento gremial. Entonces, ¿en qué se traduce esto? Que básicamente los partidos políticos más tradicionales, en este caso los movimientos universitarios más tradicionales, que son una especie de paralelos a los partidos que tenemos hoy en día, Avanzar lo podéis relacionar perfectamente con Evópoli,
Solidaridad, ellos dicen que les gusta ser como Renovación Nacional, al menos así es como me lo vendían el primer año. Y bueno, el movimiento gremial es lógico en el fondo que a pesar de que no existe una relación directa, sí existe en el fondo un vínculo que es innegable, que es que comparte un fundador con lo que es la UDI. Ahora bien, el tema está en que yo creo que estos movimientos universitarios sufren o padecen del mismo problema, de la misma enfermedad que padecen los partidos políticos, que creen que a lo mejor con recursos, con el que despliega más flyers en el caso de la universidad, con el que hace más patio, o en el caso, en el fondo, el que pone más palomas, llevando la elección de constituyente, es en el fondo la madre del cordero, por decir de alguna forma, de ganar la elección, que si bien te puede dar visibilidad, si al fin y al cabo uno no es consecuente o la poca consecuencia que ha tenido durante todos los años los está haciendo pagar caro en estos momentos. Bueno, eso lo podemos ver, por ejemplo, con lo que fueron los retiros de la AFP. Al final uno ve, en ese sentido, la UDI que durante todos los proyectos de retiro que se votaron estuvieron descolgados, no tuvieron la capacidad de poder articularse y alinear a las personas que están dentro de su partido y tampoco después tomar medidas con respecto a ellos, como sí lo hizo el Partido Republicano en el minuto que Gloria Navellán vota en favor del retiro del 10% y expulsar a la bancada. Bueno, y sin ir más lejos, en realidad lo que sucede es que a la fecha ahora, hace 3 o 4 días atrás, el presidente de la UDI decide dar libertad de acción a los parlamentarios para poder votar como quieran en cuanto al proyecto de nuevo retiro que se va a presentar. O sea, en el fondo siguen bajo la lógica de vender principios con tal de ganar las elecciones. Y que en realidad yo creo que lo dijimos en la temporada pasada, el estándar en el fondo que debiera guiar al buen político no solamente ganar elecciones es importante, porque si uno no puede en el fondo llevar a cabo sus ideas, pero yo creo que falta un poco más de perseverancia, ¿cómo decirlo? Un poco más de tomar riesgos, en el sentido de que a veces, sobre todo en los espacios universitarios, donde en realidad la relevancia de una decisión política es poco importante, yo creo que a los sectores les falta más allá de... Les falta perder elecciones en el fondo, pero perder elecciones bien, no como la perdió el movimiento de nivel el último año, sino que perdió elección porque, pucha, dijo lo que pensaba y a la gente a lo mejor a la izquierda se lo funó, algo por el estilo, falta valentía para enfrentar estas situaciones. Claro, pero también hay que tener mucho ojo porque al final el tema de la idea no basta con solamente decir palabras bonitas y volver a repetir una y otra vez cada una de las elecciones, oye, mira, nosotros defendemos esto, nosotros defendemos esto otro, pero también tiene que traducirse en proyectos concretos dentro de la comunidad. Y lo mismo creo yo que ocurre para el caso de los partidos políticos, que al final también lo que fue el éxodo de votantes de Chile Vamos también se ve con unas expectativas que no fueron cumplidas, con una serie de medidas que la ciudadanía esperaba que llegaran, que nunca llegaron. Y medidas que ellos prometieron, con principios que ellos prometieron, pero que al final nunca hicieron y más que mal al final terminaron llevando a cabo acciones que eran en contra de sus mismos principios. Entonces al final, claro, lo que parecía más popular en un minuto era lo que al final terminaron haciendo. Entonces era, oye, tengo unos principios, si no te gustan, no son los populares, bueno, cambiémoslos por esto otro. Yo creo que esto lo podemos relacionar muy bien y probablemente la UDI y el movimiento gremial me va a pegar por estar tomando frases de Jaime Guzmán. Él en su libro de escritos personales, que fue una de las pocas cosas que él escribió realmente para hacer una publicación de forma posterior, decía que lo que más le faltaba al sector, y esto lo decía en aquellos años, en años 80, decía que lo que falta a nuestro sector es levantar propias banderas, levantar o defender nuestros propios principios y no salir a buscar las banderas del enemigo. Y acá hace una alusión muy simpática con el tema del Principito, que habla del espíritu de la consigna. Cuando el Principito llega en el fondo a esta luna, a este planeta, y hay un guardia, un sereno que se encarga de prender y apagar la luz. Y dice, oye, ¿y tú por qué haces eso? Porque esa es la consigna, le dice. Y lamentablemente el espíritu de Chile Vamos ha sido ese. Seguir la consigna, seguir en el fondo el calendario, la estructura, la carta Gantt que ha ideado la izquierda para nuestro país. Y no ha sido capaz en el fondo de poner sus propios principios dentro en el fondo de lo que viene siendo la realidad nacional. O dentro de lo que es un programa de gobierno de carácter, en el fondo, un programa de gobierno viable para nuestro país. No, a ver, y convengamos que oportunidades no le han faltado. O sea, por ejemplo, la última fue para el tema de la votación de las 40 horas, que fue un proyecto que perfectamente ellos pudieron haber tomado, pudieron haber liderado, con propuestas del sector. Pero nuevamente decidieron ser reactivos, nuevamente quedándose atrás y dejando en la agenda a la izquierda, que al final pareció
salir victoriosa con esta votación, y uno veía los videos de las ministras Vallejo y Jara bailando, haciendo fiesta, qué sé yo, por la aprobación de las 40 horas, y dejando al final todo ese margen de capital político, que también es muy importante, de lado, dejándolo pasar. Entonces al final no es por falta de oportunidades también, y además que la oportunidad uno también tiene que ir haciéndola. Pero claro, esa reacción, estar todo el rato siendo reactivo, los otros proponen y uno va viendo, oye, ya sabéis qué más, cómo lo vamos a manejar, cómo podemos mitigar estas medidas. En vez de haber podido tomar el liderazgo en esa materia, perdieron la oportunidad. Yo creo que la han perdido durante años y si siguen así, bueno, y hasta el momento la siguen perdiendo con el tema de las elecciones de consejeros. Y la verdad me sorprende, me desilusiona. eh, y bueno, qué poca esperanza, en el fondo las esperanzas van quedando desperdigadas en el fondo en ver un Chile como el que realmente uno sueña, como el que realmente uno busca, como el que realmente uno quiere. Al fin y al cabo se dice que todos los partidos políticos el bienestar en el fondo de la ciudadanía, pero realmente hay que ver a qué costo en el fondo. Y yo creo que ese es el enfoque o el enfoque de la falta de dignidad o la falta de asociación en cuanto a la dignidad, o lo más importante es la dignidad de la persona humana, la dignidad del votante es algo que se ha perdido, porque buscan permanecerse buscan en el fondo perpetuarse en el poder, buscan ganar elecciones, cosa que en realidad hemos visto que hasta el momento no ha sido el camino correcto. Hemos tenido muy buenos 30 años para atrás, yo no creo que lo que dice la izquierda, de que ellos tienen valores superiores, que son superiores a los 30 años anteriores, como decía el ministro Jackson. Yo creo que se pueden recoger cosas de los 30 años anteriores, a pesar de que nosotros no gobernamos, pero nosotros deberíamos tomar eso y llevarlo en el fondo efectivo o a un plan efectivo para nuestro país y también, en nuestro caso más próximo, más cercano, para la universidad. Ah, pero ahí volvemos al mismo tema, Gusto, de que al final se preocupan de ganar la elección. ¿Cuál fue el legado de Piñera 2? El legado de Piñera 2 fue un Boric de presidente, un Boric dentro de la moneda, con todo al final el Frente Amplio sumamente crítico, que bueno, ahora se encontraron con un panorama totalmente distinto. Pero claro, pero ese fue el legado. Ese fue el legado porque al final el plan para ellos en ese minuto era ganar la elección y después ver cómo surfear la última parte del gobierno y navegarla para poder terminar. No, Pero al final, pero al final, claro, ahí las dos elecciones de Piñera han sido más bien reactivas a gobiernos malos. Más que propuestas muy buenas que le hayan hecho sentido a la ciudadanía. Y eso mismo quizás podemos ver a nivel país, lo que se vendría haciendo ahora con las elecciones de los consejeros. Sí, y yo creo que el gobierno de Piñera, yo creo que es el ejemplo más claro de lo que estamos hablando ahora, desde el punto de vista de cómo cambia la tendencia o cómo cambia la línea de gobierno durante el periodo. Si tú comparas en el fondo el gobierno de Piñera antes del 18 de octubre del año 2019, es algo completamente distinto a lo que fueron los 2 años restantes de gobierno. Pero convengamos que los cambios ya venían desde antes. Sí. Y el primer gobierno de Piñera. Yo no creo que haya sido solamente un tema de... claro, yo no creo que haya sido solamente producto del estallido de violencia de octubre. Sino que yo creo que viene por un tema mucho más de fondo, que es que al final... este proyecto, al final, era una sumatoria de muchas cosas que al final no eran un proyecto en sí mismo sólido de un país al cual se aspiraba a llegar, sino que al final lo que se buscaba era decir, oye, ¿sabéis qué más? Nosotros somos muy buenos en administrar, en eso nos basamos nosotros. Pero al final, lamentablemente, la política no es administrar. La política no tiene solamente un rol de gestión, tiene un rol también comunicacional, como decíamos, un rol de capital político, que también para eso tienen que ser propositivos, tienen que estar ahí en las discusiones importantes y adelantarse. ¿Cuánto tiempo estuvo la izquierda hablando de una asamblea constituyente? Años. Entonces, claro, y siguieron peleando por eso, y siguieron peleando por eso, y siguieron peleando por eso. ¿Y qué es lo que tuvimos el año pasado, que estuvimos prácticamente al borde del abismo como país? Bueno, tuvimos una asamblea constituyente, indigenista, con mayoría totalmente de la extrema izquierda, que la centro derecha no logró alcanzar ni siquiera un 25%. Entonces, ese es el panorama. Correcto. Pero claro, ahora se dio vuelta el panorama y claro, y surge el Partido Republicano con fuerza. Y uno no ve ninguna autocrítica de los dirigentes de los partidos tradicionales que se han visto en ese sentido con un éxodo gigantesco votante, que ya no se sienten representados por ellos porque al final han
renunciado a defender las ideas por las cuales ellos se caracterizaban o por las cuales ellos buscaban representar a los electores. Y yo creo que no solamente hay una falta de autocrítica, yo creo que caen aún más en el abismo del error, en el sentido de que cada vez más los vemos más a la izquierda, para tratar de defenderse en el fondo, o diferenciarse con lo que viene siendo en el fondo esta mole, este monstruo que está creciendo a su derecha, que es el Partido Republicano y que se está llevando a sus votantes. Yo creo que eso también lo podemos ver con las declaraciones de Francisco Chaguán el otro día, que al final, claro, la UDI salió diciendo, oye, nosotros no estamos de acuerdo, pero igual le vamos a pegar al Partido Republicano. Oye, no, y después no, es que esto no es lo que dijimos, pero después sale la misma Paulina Núñez diciendo, oye, córtenla, o sea, somos un partido de centro derecha y tenemos que representar esa idea. Entonces, no se entiende cuál es la estrategia, si es que hay una estrategia, y no se entiende tampoco, y confunden los votantes, qué es lo que piensan. Y hoy en día, el tema de la franqueza y decir qué es lo que se piensa de frente, es algo que la ciudadanía ha mostrado que valora mucho. El Frente Amplio nunca ha escondido lo que ellos piensan. Y tampoco lo han escondido para este proceso que viene ahora. O sea, pensar que ellos han cambiado la forma de pensar, que van a ser un ápice en, en el proyecto, en las ideas que tenían plasmadas en el proyecto de constitución rechazado, es ser sumamente ingenuo. Es ser sumamente ingenuo creer que ellos dijeron, oye, ¿sabes qué? La ciudadanía no le gustó nuestro proyecto. No, acá la culpa es que la ciudadanía íbamos muy rápido. Ellos no entendieron los cambios que queríamos hacer. Entonces, en ese sentido, hay que estar sumamente atentos. Y yo creo que también por eso es que hay otros partidos que toman fuerza, como por ejemplo el Partido de la Gente. El Partido de la Gente, más allá, yo no soy quien para jugar. Totalmente distinto, creo yo, al Partido Republicano. Pero, no, yo creo, o sea, sí, es distinto al Partido Republicano, pero yo creo que tienen algo en común, que es una nueva propuesta. La diferencia está en que la gente que se ha visto desilusionada con su color político y que no le gusta irse al Partido Republicano termina desembocando en el Partido de la Gente. ¿Y por qué? Yo no lo digo que sean consecuentes, porque lamentablemente la corta historia que han tenido han demostrado todo lo contrario. Pero yo creo que se arriesgan en el fondo por esta nueva figura política de este partido, más allá de los memes que puede haber, porque es algo nuevo en el fondo, es algo de lo cual buscan no sentirse desilusionados. Bueno, spoiler, van a terminar igual que igual que siempre nomás. Pero más allá de eso, yo creo que hay que estar expectante. Yo me la jugaría en el fondo. Este programa, de acuerdo a lo que nos informan acá por interno, va a salir antes de la próxima elección. Yo me la jugaría a decir que el Partido Republicano va a ser en el fondo el más votado de la elección, y si es que no saca primera mayoría de candidato a consejero acá en Santiago, por lo mismo. Y yo creo que es la demostración más clara que tiene que aprender la UDI, que tiene que aprender el movimiento gremial, que tienen que aprender también, no solamente, y no nos quedemos solamente en los partidos, también hablemos de los proyectos políticos, los proyectos académicos. Y dirigentes gremiales. O sea, más que van a ver a los empresarios en ENADE de pie aplaudiendo al presidente Boric, y después en la noche le sale con una sorpresita de la empresa nacional del litio. Claro. Entonces, claro, o sea, ahí hay que tener mucho ojo y a ver, si al final uno esto lo dice, no porque uno quiera que a los otros partidos les vaya mal, al contrario, ojalá que el sector cada vez vaya creciendo lo más posible para que las ideas que uno defiende sean cada vez más mayoritarias, hacer popular esa idea. Oye, no nos damos cuenta, pensamos que nuestra idea no era popular, y uno vio el proyecto de constitución rechazado. La libertad educativa, no, que no queremos defender. Todo timorato en defenderla. Bueno, una de las razones por las que se rechazó. El tema de la plurinacionalidad y así tantas otras ideas que uno dice, oye, sí son nuestras ideas mayoritarias, hagámonos la idea de que nuestras ideas hacen sentido. Y el tema de las FP, el tema de las FP el también. tema de la FP, o sea, toda esa idea. Y el tema carabinero, sin ir más lejos en el fondo. O sea, hace 3 años atrás todos eran incapaces de defender a Carabinero. El mismo presidente de la República, Sebastián Piñera, diciendo ahora, incluso hace poco, que hubo violaciones de derechos humanos. Bueno, más allá de entrar en un debate político de si es que efectivamente hay o no violaciones o delitos particulares, el tema está en que en su momento ese gobierno no supo prestarle ropa a Carabineros de Chile. Y ahora parece chiste en el fondo que aquellos que salían a tirarle piedras los estén respaldando, promulgando leyes en el fondo que, bueno, que son el clamor popular del momento por una situación que ya es insostenible. No, por eso, así como para ir cerrando, Augusto, terminar diciendo que, oye, no tengamos susto a proponer ideas, no tengamos susto a tratar de hacer ideas populares. Y al final nadie dijo que esto iba a ser fácil, que nuestras ideas iban a partir siendo populares, pero no tener el miedo, porque muchas veces la gente
sí está de acuerdo con lo que uno piensa, sí está de acuerdo con lo que uno va diciendo y le va haciendo sentido el mensaje que uno va dando. Y en ese sentido, creo yo que estamos muy, muy al debe. Muy gramsciano lo que planteas tú. Obviamente para nuestro sector, pero... o sea, no es gramsciano, si al final Es lo el tema es que correcto. son ideas que son populares y que a la gente le hacen mucho sentido. Porque son, o sea, tienen los principios que uno defiende, muchas veces sí son de sentido común. Y al final uno tiene susto a decirlo porque hay un grupo que es sumamente ruidoso que no está de acuerdo. Y eso se vio en el ambiente de la convención, que al final era una caja de resonancia y que claro, que al final no se condecía con lo que el país quería finalmente. Correcto. Y yo creo que yo estoy más allá en el fondo de si Gramsci lo planteó o no, yo creo que estoy muy de acuerdo con esa idea. O sea, es la única forma de hacer política. La UDI cuando nace, Jaime Guzmán la planteó como la UDI popular, que hoy en día popular tiene poco. Eh, y él hacía en el fondo el mismo trabajo que hacen las juventudes del Partido Comunista, de salir a repartir el siglo, perdón, a las poblaciones. Lo mismo planteó en el fondo, lo mismo intentó hacer la UDI en su principio. Y funcionó, dio resultados. Por algo sacaron senadores, por algo tuvieron en el fondo muy buena recepción en un principio. Ahora el tiempo la ha degenerado y se ha convertido en lo que es. Y yo creo que el llamado que queremos hacer con Facundo no es solamente a la gente de nuestra edad, no solamente a la universidad, sino que también a los dirigentes gremiales, incluso también a los centros de pensamiento político que hay detrás de estos partidos. Que se pongan las pilas en el fondo y que empiecen a hacer un trabajo más íntegro. No quedarse en lo que es la minuta, no quedarse en lo que es el voto, sino que tratar de inspirar a las personas y a lo mejor perder elecciones, pero pucha, perderlas bien. O sea, como sabéis que dimos todo lo posible, una especie en el fondo que queda una especie de sensación de lo mismo que pasó con José Antonio Kast en la segunda vuelta de la última elección presidencial. A pesar de que salió quien salió, yo me quedé con un espíritu de tranquilidad de chuta, se hizo todo lo que pude, se hizo todo lo que pudimos en el fondo o se puede más. Y yo creo que ese es el espíritu que tiene que tomar el sector. Bueno, Augusto, yo creo que con eso nos vamos. Nos vemos a la vuelta de las elecciones y bueno, ahí comentaremos los resultados. Vamos a ver si la chutamos. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos, que estén bien.